Del Señor sea con cada uno de nosotros. Que el Señor, hermanos, siga fortaleciendo a todo aquel que ha creído en su nombre. Que nos siga fortaleciendo a nosotros que estamos aquí presentes, por los que nos escuchan por la radio y por todo aquel que alrededor del mundo ha recibido al Señor Jesucristo. Ya que la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, es la palabra más segura. Y en ella, hermanos, nosotros día con día, cada que venimos aquí, cada que podemos abrir este precioso libro, vamos aprendiendo a través de ella cómo Dios quiere que nos conduzcamos. El título del tema, hermanos, es ¿cómo pedir a Dios? ¿Cómo pedir a Dios, hermanos, para que a Dios le agrade? ¿Cómo pedirle a Dios para que no lo tentemos? ¿Cómo pedir a Dios para que nosotros, hermanos, podamos entender el propósito de Dios? Vamos a leer una escritura, hermanos, aquí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a ver primero un ejemplo, hermanos, de cómo estos dos discípulos del Señor hicieron una petición. Yo no sé si en el momento que ellos la están haciendo la alcanzaban a entender, yo no sé. Lo que sí sé, hermanos, es que personalmente yo hay veces le he pedido a Dios cosas que tal vez en mi ignorancia yo no alcanzo a ver de qué manera se las pido a Dios. No sé hasta qué magnitud va a ser la respuesta de parte de Dios, pero se las he pedido, como les digo. Y poco a poco, por medio de la palabra de Dios, vamos aprendiendo algo nuevo. Mateo capítulo 20, hermanos, y si todos para darle la reverencia a nuestro Dios. Versículo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Y dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Pueden tomar sus asientos? Y sigo la lectura en el versículo 21 y dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Fíjense aquí la respuesta de estos dos discípulos del Señor. Yo no sé si lo alcanzaría a ver con claridad. El Señor Jesucristo les está hablando de un bautismo. Y conforme a los temas que hemos ido aprendiendo, recuerden que el bautismo del que les está hablando no es el bautismo que nosotros hemos experimentado, el bautismo del arrepentimiento, el de bajar a las aguas. Aquí el bautismo del cual les está hablando el Señor Jesucristo es el bautismo con el que iba a ser bautizado, el sacrificio que iba a hacer por toda la humanidad, ¿verdad? El bautismo de muerte. Entonces aquí, hermanos, él les dice, no sabéis lo que pedís. O sea, ellos le están pidiendo que en su reino uno iba a poner a su derecha y otro a su izquierda. Entonces Jesús le respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué? Porque esos lugares solamente Dios es el que los designa. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Ellos pensaban que iba a ser un vaso literal, o sea, un vaso de vino, de agua, no sé. Dice, y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. O sea, lo que el Señor Jesucristo iba a padecer en cierto tiempo de la vida de ellos, también iban a pasar por lo mismo que pasó el Señor Jesucristo. Dice, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hasta ahí. Bueno, hermanos, esto yo solamente lo agarré como referencia de que estos dos discípulos le piden algo al Señor
Y el Señor les dice que no saben lo que piden. La base de este tema, hermanos, es eso, que hay veces no sabemos cómo pedir. Aquí en Romanos capítulo 8, yo no sé si ustedes han aprendido a pedir. Yo conforme iba leyendo estas escrituras, pues yo me recordaba en los inicios, cuando yo empecé, hermanos, que les digo, pues uno le pide a Dios. En mi caso, hermanos, cuando yo llegué, una de mis áreas era el carácter, y yo le decía a Dios, Señor, dame paciencia. Y en el trabajo, hermanos, hasta parecía que era todo lo contrario. Yo pensé que cuando iba a llegar al camino de Dios, la paciencia iba a venir envuelta en un regalo, iba a venir que un día le iba a pedir a Dios y un día, hermanos, no sé qué día, tal vez en un mes, un año, de repente, de la noche a la mañana, iba a despertar y ya no me iba a enojar. Entonces aquí, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a pedir conforme a lo que razonamos. Pero una cosa es cómo vemos, una cosa es cómo pensemos, cómo miremos, cómo razonemos. Y otra cosa es cómo mira a Dios, cómo contesta a Dios. Entonces aquí, hermanos, claramente la palabra de Dios dice que el Espíritu es el que nos está ayudando delante de Dios. Pues ¿cómo hemos de pedir? Pues no sabemos. En mi caso, hermanos, yo no sabía cómo pedir. Y ahorita les explico por qué. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay veces, hermanos, como les digo, en mi persona, pues yo no sé cómo orar adecuadamente. Porque aquí claramente dice que como hemos de pedir, pues no sabemos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va ayudando, va intercediendo por nosotros. Como les digo yo en el inicio, hermanos, yo le pedí a Dios que me diera paciencia. Y la paciencia, hermanos, yo le decía, Señor, dame paciencia, quiero ser paciente, no quiero enojarme. Pero yo no sabía, hermanos, que la paciencia, hermanos, tiene que venir por medio de la tribulación. Romanos capítulo 5, aquí mismo más atrasito. Voy a leerlo desde el 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa parte, hermanos, yo no la entendía. Yo cuando llegué al camino de Dios, como les vuelvo a repetir, yo le pedía a Dios paciencia. Yo le pedí, hermanos, muchas cosas. Muchas veces uno llega soberbio, altanero, muchas cosas. Y hay veces le pedimos a Dios, Señor, dame paciencia. Señor, quítame esto, quítame el otro. Y hay cosas, hermanos, que Dios nos va a contestar porque Dios contesta. Pero en el caso, hermanos, que muchas veces nosotros los que queremos paciencia, la pedimos y esperamos que va a venir todo como por arte de magia. Pero aquí claramente dice que la tribulación produce paciencia. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, ahora ya lo entiendo, que si alguien pide paciencia, pues Dios le va a mandar, en este caso, algo con que pueda empezar a trabajar en ella. Ahorita que estaba leyendo esto, hermanos, se me vino a la mente el caso de Moisés. Ahí en
en Éxodo Dios dejó escrito, Dios, de que Moisés, hermanos, era el hombre más manso de toda la tierra. Y uno se puede imaginar a un Moisés que no le inmutaba nada, que no lo movía nada. Pero este Moisés, hermanos, tuvo que pasar un proceso. Un proceso, hermanos, durante 40 años en el desierto. Este Moisés del que habla Dios, que era manso, que no había otro más manso que él sobre la tierra. Este varón, hermanos, era un varón que antes de que tuviera un encuentro con Dios, antes de que Dios lo comisionara para ser libertador de Israel, había sido un asesino. Había sido alguien, hermanos, que viendo a un hermano en la sangre, un hermano, hermanos, de su pueblo, siendo maltratado, se encendió, hermanos. Yo no sé cómo actuaría. El chiste que quiso hacer justicia por sus propias manos y termina matando a un egipcio. Entonces este Moisés, hermanos, que 40 años antes, estando en Egipto, era un Moisés, hermanos, que era tal vez temperamental, porque yo pienso que una persona mansa no sería capaz de matar a una persona. Tal vez en circunstancias mayores sí. Pero en el caso de Moisés, hermanos, no era tan manso como cuando después Dios da testimonio. Pero para que llegara a ese nivel, él tuvo que pasar un proceso. Todo aquel que Dios le da la oportunidad de llegar a su camino, también Dios lo va a llevar por un proceso. Como les digo, en el principio yo le pedí a Dios paciencia, pero no sabía de qué manera iba a llegar. No sabía cómo Dios me iba a mandar el proceso para que adquirí la paciencia. Entonces, hermanos, muchas veces como seres humanos, como hemos de pedir, no sabemos, pero tenemos la garantía de que alguien está, hermanos, intercediendo. Alguien, hermanos, dice que con gemidos indecibles está pidiendo por nosotros delante de Dios. Así que, hermanos, eso es un ejemplo de la paciencia, de lo que yo les digo que yo le pedí al Señor al principio y que pues no me lo mandó de una forma que un día ya no me despertara y ya no tuviera un enojo, ya no tuviera roces, sino que me lo mandó por medio de cosas, hermanos, donde uno mismo tenía que ir poniendo por obra, dice, el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero eso solamente, hermanos, es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Solamente es a través, hermanos, de la obediencia al Señor Jesucristo. Ya que mismo el Señor Jesucristo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Solamente a través de Él nosotros podemos vencer esta carne. Solamente a través de Él, hermanos, somos más que vencedores, como dijo Pablo, por medio de aquel que nos llamó. Entonces, hermanos, voy a tocar un poco de historia. Vamos a ver a un pueblo, hermanos, que Dios lo libertó físicamente. En Hechos, hermanos, quedó registrado por medio de Lucas las palabras que Esteban le dice al Sanedrín, a los fariseos, y les dice: ciertamente Dios sacó las huestes de Israel de Egipto. Pero dice, pero sus corazones se volvieron nuevamente allá. Un pueblo, hermanos, que literalmente Dios les dio la libertad, pero que en sus corazones nunca quisieron dejar Egipto. Números capítulo 14. Versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué pasó, hermanos? Que en el versículo 3, hermanos, Dios le dice a Moisés
llegan a cierto límite de la tierra de Canaán, Dios le dice que mande, que designe 12 espías, 12 principales de entre el pueblo. Cada principal tenía que ser de una tribu y los iba a mandar a recorrer la tierra. Cuando estos varones, hermanos, que llevan un lapso de 40 días recorriendo la tierra de Canaán y traen el informe, hermanos, de aquella tierra. Pero el informe, hermanos, en parte era cierto, había gigantes en aquella tierra. Pero también la tierra, como ellos mismos dicen, ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Pero dice que de entre los que fueron, hermanos, a reconocer la tierra, desanimaron al pueblo. De tal manera, hermanos, que el pueblo, aunque tenía las promesas de Dios, dejó de mirar a Dios y miró todos los obstáculos. Y vemos que aquí en el capítulo 14, versículo 1, dice que toda la noche lloró y gritó. Dice, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjense qué palabras, hermanos, está expresando este pueblo que está desanimado. Un pueblo, hermanos, que iba con la esperanza de heredar una tierra, pero que por el informe de aquellos 10 que dice la palabra de Dios, que no llevaban el Espíritu de Dios. Porque Dios mismo dice que Caleb y Josué, hijo de Nun, eran de otro espíritu. Y el espíritu de ellos, hermanos, era un espíritu que los guiaba, un espíritu de poder, un espíritu, hermanos, que no tenía temor. De tal manera que les dice: si Jehová está con nosotros, los comeremos como pan. Pero el pueblo, hermanos, que no era muy espiritual, un pueblo, hermanos, que solamente se guiaba por las circunstancias, por lo que Dios les daba, se amedrentó. Entonces, hermanos, aquí hacen una expresión y en sus corazones y en su boca dicen: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Se oye irónico, hermanos, pero muchas veces dentro del pueblo de Dios salen dichos de nuestras bocas. Salen cosas, hermanos, que a lo mejor no las meditamos para decirlas, pero las decimos. Y no sabemos con qué gravedad o de qué manera Dios las vaya a tomar. Entonces aquí, hermanos, este pueblo está desanimado y dice: ojalá muriéramos. O en este desierto, ojalá muriéramos. Y como Dios cumple, pues les cumple eso. Dice el versículo 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Vamos a detenernos ahí poquito, hermanos. Yo sé que el tema es de cómo pedimos a Dios, cómo nos dirigimos delante de Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Pablo dijo en Gálatas, Efesios. En Efesios
que la lucha no es contra sangre y carne. La lucha, hermanos, del pueblo de Dios no es carnal, es espiritual. Entonces, hermanos, aquí tenemos que observar algo bien importante. Primero que nada, hermanos, toda la gente que renegó, toda la gente que irritó a Dios, era gente que no se sujetaba a la palabra de Dios. Era gente, hermanos, que solamente veía lo que podían vislumbrar sus ojos. Y Caleb y Josué, fíjense el versículo 9 dice, por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjense, su amparo se ha apartado de ellos. Si nos vamos a Escrituras, hermanos, cuando Daniel está orando, lleva 21 días orando por una respuesta. Llega la respuesta de parte de Dios y dice que llega Gabriel y le dice, desde el día en que tú humillaste tu corazón delante de Dios, fue oída tu oración. Dice, y yo vine, pero me detuvo el príncipe de Persia. Pero no era alguien literal, hermanos, era un principado de las huestes de las tinieblas que estaba deteniendo, había una guerra espiritual. Entonces, hermanos, ¿a qué los quiero llevar? Que aquí la nación que estaba, o la potestad que estaba liderando a la tierra de Canaán, se había apartado de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque como vio que Dios iba con el pueblo de Israel, las tinieblas le huyen a la luz. Los demonios le huyen a Dios. Y vemos la historia, lo que quedó registrado en los endemoniados gadarenos. Cómo aquella legión de demonios viene y se postra delante del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí les están refiriendo y le dicen que si su amparo se había apartado de ellos, las potestades que estaban protegiéndolas de las tinieblas se había apartado. Dice, y con nosotros está Jehová. Ellos, hermanos, no veían unos gigantes. Ellos no veían las adversidades. ¿Por qué? Porque veían que Dios estaba con ellos, con Josué y con Caleb. Y cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, se me vino a la mente también el caso de David. En el caso de David, hermanos, dice que aquel paladín había amedrentado al pueblo de Israel. Ya llevaba varios días en el cual le dice, designen quién va a pelear conmigo. Y si me gana, nosotros seremos sus siervos, pero si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. El ejército de Israel, hermanos, aunque tenía guerreros, aunque sabían que Dios estaba con ellos, estaban, dice, temblando. Estaban temblando que de tal manera hasta el más valiente, hermanos, estaba temblando. Estaba amedrentado. ¿Por qué, hermanos? Porque su confianza no estaba en Dios. La confianza del ejército de Israel se veía que estaba en la fuerza que tenían ellos. Pero viene aquel joven, hermanos, que dice Dios, era conforme al corazón de Jehová. Y él no vio un gigante, hermanos. Dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que se ha atrevido a retar a los ejércitos, al ejército del Dios viviente? Fíjense qué espíritu estaba en ellos. Ese espíritu, hermanos, que no los amedrentaba. Y cuando está este espíritu de parte de Dios en todo aquel que le invoca, en todo aquel que se humilla delante de la presencia de Dios, hermanos, las cosas literales no les va a temer. Las circunstancias adversas que lo rodeen no les van a temer. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro pastor. Y el Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice, ningún mal temerá. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que el pueblo está amedrentado. Y solamente de los 10, de los 12 espías, 10 simplemente veían que ante los ojos de aquellos hombres eran como langostas. Pero 2 de ellos dicen no, sino que su amparo se ha apartado y con nosotros está Jehová.
Dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y la gente que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Es Moisés intercediendo. Versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de ellos, de los que me han irritado, la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Déjenme ver. Voy a seguirlo leyendo y dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. ¿Qué hablaron, hermanos? Que mejor los hubiera hecho morir en Egipto o mejor en el desierto. Y Jehová les dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hasta ahí. Aquí estamos viendo, hermanos, que este pueblo ya varias veces lo había irritado. Este pueblo que vemos aquí, hermanos, no era muy espiritual. Ahorita vamos a ver la escritura, cuando a Moisés el pueblo le pide carne, él le dice a Dios que mejor lo mate. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés también estaba cansado del pueblo, que no había forma de complacerlo. Entonces, cuando le dice Dios que designe 70 varones, ancianos y príncipes de entre el pueblo, para que también deposite en ellos el espíritu, 68 de ellos van frente al tabernáculo, 12 quedan en el campamento, hermanos,
y con todo y eso Dios derrama del espíritu que había en Moisés sobre ellos, empiezan a profetizar y viene Josué, hijo de Nun, le dice, ¿quieres que se lo impidamos? Le dice, ¿tú tienes celo por mí? Dice, ojalá que todos fueran, que todos Dios los ¿mande? Que todos profetizaran. ¿Qué pasó, hermanos? Que no todos eran espirituales. Era un pueblo, hermanos, que si ustedes leen la historia, todo lo que pasaron, era un pueblo que constantemente, hermanos, se inclinaba hacia la idolatría. Todavía no pasaban ni 3 meses, hermanos, y desechan a Dios y se hacen un becerro de oro. Y durante el camino, hermanos, varias veces irritaron a Dios. De tal manera, hermanos, que aquí Dios simplemente les contestó algo que ellos desearon. Se querían morir en el desierto y Dios les dijo, vivo yo, dice Jehová, que conforme al dicho, eso haré. Se oye irónico, hermanos, pero hay personas que dentro del camino de Dios, por la prueba, por lo que están pasando, dicen, ojalá mejor allá afuera. Ojalá mejor Dios de una vez me dejara, me matara. No, hermanos, tenemos que, como les digo, por eso son estos temas, porque tenemos que saber cómo pedirle a Dios. En el caso de que muchas veces si tú le pides, es bueno pedirle a Dios, hermanos, y en algunas cosas el Espíritu claramente dice que intercede por cada uno de nosotros, porque cómo hemos de pedir, pues no sabemos. Como les digo, al principio yo pedía paciencia, pero pues la forma en que Dios hizo que trabajara la paciencia, pues no fue mucho de mi agrado. Pero es parte, hermanos, es parte de la formación dentro del camino de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Dios quiere, hermanos, que le pidamos. Y en algunas cosas, hermanos, pues Dios nos va a ayudar por medio de su Espíritu Santo. Pero también, hermanos, también tenemos que aprender de las cosas que quedaron registradas aquí para no desear como el pueblo de Israel, para no pedir cosas. En el caso del pueblo de Israel, estamos viendo aquí una escena donde el pueblo está para entrar a la tierra prometida. Les traen el informe, ellos por el informe que les traen se amedrentan y empiezan a renegar y dicen, ojalá mejor nos muriéramos en Egipto. O sea, ojalá mejor ni Dios me hubiera rescatado. Y después dicen, ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios le dice, tan vivo yo, dice Jehová, que conforme han dicho, así les haré. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a medir nuestras palabras delante de Dios. Muchas veces podemos decir, pues mejor que Dios me lleve para donde quiera, pero también ahora sí que hay que dejarlo en las manos de Dios, hermanos, porque también hacerlo como la se va, hermanos, pues no, tenemos que buscar la dirección de Dios. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que este pueblo, hermanos, pereció, hermanos, porque no le creyeron a Dios. La fe, hermanos, Dios dice que es un don. A cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado el don de la fe. La fe que teníamos antes, hermanos, era errada. Nuestra fe, hermanos, estaba, se puede decir, dirigida hacia un camino de muerte. Dios nos otorgó la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Y ahora también la fe, hermanos, dice que por la fe somos justificados delante de Dios. La fe, hermanos, Dios la ha puesto en nosotros como un escudo para apagar los dardos del enemigo. Y, hermanos, esa fe, hermanos, sin fe, es imposible agradar a Dios. La forma en que podemos agradar a Dios es creyéndole. En este caso, hermanos, este pueblo que estamos viendo aquí, que quedó postrado en el desierto, la fe no la tenían muy, se puede decir, muy firme en Dios. ¿Por qué? Porque cada situación, cada cosa que se presentaba en el lapso que iban ellos viviendo, pues los hacía que se menearan. No sabían ni cómo reaccionar. En este caso reaccionaron conforme a su carne. Se les hizo fácil empezar a renegar y decir, pues mejor vamos a morirnos en este desierto.
Prefirieron, hermanos, morirse antes que pelear. ¿Por qué? Porque el espíritu que en ellos había un espíritu de debilidad, un espíritu de incredulidad, un espíritu, hermanos, que se amedrentó ante el informe que dio a aquellos hombres que también tenían el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque llegó y desanimó a todo el pueblo. Pero el espíritu que Dios nos ha dado, hermanos, dice que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios, a través del Señor Jesucristo, nos ha hecho más que vencedores. Solamente que para eso tenemos que creerlo. Aquí mismo en Números capítulo 11, vamos a ver también una escena, hermanos, donde vamos a ver varios puntos muy importantes para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice Números capítulo 11. Vamos a leerlo desde el 1. Vamos a ver dos escenas. Y dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. ¿De qué se quejó? No dice, pero se quejó el pueblo. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Ha de haber sido algo que lo irritó, porque Dios es paciente, Dios no se irrita tan fácilmente, pero fue algo a lo mejor grande que hizo que se encendiera la ira de Dios. Dice: y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Bueno, pues ya se acabó eso, ya nuevamente Dios calma su ira, los perdona por la petición de Moisés, pero nuevamente dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Aquí la escritura, hermanos, el Espíritu Santo deja marcado algo y dice que la gente, hermanos, que había salido junto con el pueblo, esta gente, hermanos, podía ser de diferentes naciones. Entre ellas iban egipcios y gente que radicaba en Egipto. Pero cuando vieron las señales, vieron todos los prodigios que hacía Moisés, o Dios manifestándose a través de la mano de Moisés, pues ellos se asombraron. Se asombraron, hermanos, y cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, pues también se incluyeron entre los que salieron. Pero esta gente, hermanos, no era pueblo de Dios. Por eso dice que la gente extranjera se había mezclado entre ellos. A lo mejor aprendieron también su lenguaje que llevaban. Y como habitaban entre ellos, hermanos, la gente extranjera, la que no se sujetaba a Dios, la que no temía a Dios, hermanos, estaba ahí por los prodigios, por las señales que Dios hacía, cosas que ningún Dios hacía. Entonces dice que cuando ya estaban en el desierto, hermanos, tuvieron un vivo deseo. Y ese deseo, hermanos, no solamente se lo guardaron para sí, sino que lo empezaron a esparcir entre el pueblo. ¿Y qué ocasionó, hermanos? Que nuevamente el pueblo irritara a Dios. Fíjense. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿De dónde vienen los deseos, hermanos? Del corazón. Dice: y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Fíjense, primero el pueblo extranjero que se había unido con ellos, que Dios los sacó junto con el pueblo de Israel porque se mezclaron, tuvo un vivo deseo. Este deseo, hermanos, lo empezaron a repartir, yo no sé cómo sería, si por murmuración, empezaron a hacer sus grupos, de tal manera, hermanos, que empezaron a contagiar a los que no eran muy espirituales. ¿Cómo sería?
Pues empezaron a hablar de recuerdos, de lo que comían, cómo estaban todos los platillos, todos los manjares en Egipto, pero hermanos, nunca hablaron de la esclavitud. Nunca hablaron del sufrimiento que había en Egipto. Porque para ellos, hermanos, ahorita en el desierto, ya van varios meses, están comiendo el maná. Están comiendo el maná, hermanos, y no hay otra cosa que comer, de tal manera que para ellos se les empieza a olvidar que Dios los estaba liberando, que iban por un proceso. ¿Qué pasa, hermanos? La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen. En este caso, el pueblo de Israel se comenzó a tomar propio aquel deseo. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. De balde quiere decir, gratuito. O sea, que no les costaba nada. Dice, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Fíjate, pero claramente dice, nos acordamos. O sea, empezaron a recordar todos los manjares, todo lo que hacían en Egipto. Cuidado, hermanos, cuando nosotros empecemos a recordar. A recordar, hermanos, a recrearnos de donde Dios nos sacó. De lo que hacíamos. Hay gente, hermanos, que ha llegado a la iglesia, no solamente aquí, sino en diferentes lugares. Y vienen las pruebas, como dijo el Señor Jesucristo. Viene el adversario y les quita la palabra, les quita, hermanos, el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Cómo? Con las cosas que dejaron. Les empieza a hacer recordar. Empiezan a ver hipocresía en la iglesia. Y empiezan a recordar que allá por lo menos andaban en las mismas parrandas, pero por lo menos eran sinceros cuando estaban tomados. Les empieza a hacer recordar la música, les empieza a hacer recordar las cosas en las que se recreaban. Y se acuerda el hermano, se acuerda la hermana que aquí en el camino de Dios puras pruebas, puras luchas. Y que su corazón, su carne, su mente se empiezan a marchitar. En este caso, el pueblo de Israel, hermanos, ve puro desierto. Solamente empieza a ver lo que Dios les está mandando del cielo y no ven más. Ellos querían, hermanos, comer, saciarse de todo lo que había en Egipto. Pero, hermanos, recordaban lo que comían, pero no lo que sufrían. Se les olvidó, hermanos, que todos los años de esclavitud que vivieron, y que por causa del gemido de ellos, Dios había mandado a Moisés. Pero aquí estamos viendo a un pueblo, hermanos, que está frustrado. A un pueblo, hermanos, que lo único que quería era volver a degustar de los manjares de Egipto. Y dice, el versículo 6, dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Fíjense. Otro punto muy importante, que cuando uno se empieza a recrear en lo que llegó a ser allá afuera, en lo que llegó a tener, dice, viene el menosprecio. Fíjense cómo le está diciendo, dice, ahora nuestra alma se seca, porque ya no tenían lo que les agradaba a su carne. Dice, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Un menosprecio, hermanos. El maná en este caso era el alimento para la nación, para el pueblo de Israel. El maná, hermanos, espiritual que ahora Dios le da a su pueblo es la palabra de Dios. Cuando uno, hermanos, empieza a recrear en las cosas de allá afuera, en los programas de allá afuera, en la música de allá afuera, ¿saben qué viene? El menosprecio. Viene el menosprecio, hermanos. Y eso se puede ver. Vean una película el sábado por la noche y duérmanse como a las 2 de la mañana. Y al otro día, si no llegamos tarde a la reunión, nos dormimos en la reunión. ¿Por qué? Porque es el menosprecio. La carne está saciada. La mente está saciada. El corazón está saciado. Y dicen, ay, otra vez reunión. Y sigan alimentando la carne. Van a decir, otra vez reunión. Otra vez a leer.
Aquí estamos viendo, hermanos, que ellos empiezan a recrear, a recordar. Dice, nos acordamos de todo lo que comíamos, cómo estábamos. Dice, y era de balde, no era de balde. ¿Por qué, hermanos? Porque eran esclavos. Nosotros, hermanos, aunque nos recreábamos, aunque podías ir, hacer, escuchar, pero éramos esclavos. Y sí que íbamos como cadenas, que íbamos atados, como ovejas, como bueyes, rumbo al matadero. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que cuando el pueblo empieza a recordar, empieza a ver con menosprecio el alimento que Dios les había dado. Entonces dice, versículo 7 dice, y era el maná como semilla de culantro, su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Estaban inconsolables este pueblo, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová, no dice la compasión, no dice que Dios se compadeció de ellos. Hermanos, ¿cómo no se va a enojar Dios si lo que Dios les dio, cómo Dios los sustentó, el pueblo no menosprecia? ¿Cómo Dios se siente cuando de nosotros viene el menosprecio? Como dice ahí en Malaquías, ¿a poco el que abre las puertas las abre en vano? Entonces dice, cada uno a la puerta de su tienda lloraban, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés estaba cansado, hermanos. Concebí yo a todo este pueblo, los engendré yo, para que me digas, llévalos en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. Por todo esto que está pasando, Moisés, hermanos, se quería morir. Aunque Dios, hermanos, se había manifestado, Dios consolaba a Moisés, pero Moisés, hermanos, al ver la negativa, al ver al pueblo que cada rato murmuraba, pues Moisés ya se quería morir. De tal manera que le dice a Dios, si he hallado gracia delante de tus ojos, pues mejor, quítame la vida. Dice, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo, en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes,
que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y viene un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el campamento, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hasta ahí, hermanos. Aquí estamos viendo, hermanos, que a Dios, hermanos, en sí no le irrita que le pidamos. Pero hay veces, hermanos, en este caso, o esto que Dios nos dejó como ejemplo, lo que le irritó, hermanos, que el pueblo tentó a Dios, que el pueblo menospreció a Dios, hermanos. Por eso, al principio yo les decía, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero sí tenemos que pedirle ayuda a Dios, que nos ayude a ir comprendiendo su palabra, a ir, hermanos, viendo que como ellos hicieron, nosotros no hacer. Hay cosas, hermanos, que podemos pedir, y hay cosas que por la misericordia de Dios, Dios nos va a ayudar para poder, hermanos, pedir como se conviene. En el caso del pueblo de Israel, pidió, pero en su petición, hermanos, codició las cosas que habían dejado atrás. Y cuando vino la codicia, hermanos, también el menosprecio. Muchas veces, hermanos, cuando el hombre codicia, cuando el hombre deja entrar la codicia a su corazón, eso lo puede perder. Vamos a ver una última escritura, ya casi acabo. Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo, versículo 6. Versículo 8 dice: para nosotros, hermanos,
que muchas veces, aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Dice, versículo 8 dice, así que teniendo sustento, o sea, pan, tengamos el alimento para nuestra familia y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es para todo aquel que quiere seguir a Dios, dice que estemos contentos, hermanos. El Señor Jesucristo, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les empieza a enseñar y le dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, así sobre la tierra. Fíjense qué manera de pedir. Qué manera más sabia de pedir que se haga así la voluntad como en el cielo, sobre la tierra. Es la manera en que les enseñó el Señor Jesucristo a orar y es la manera en que nosotros tenemos que empezar a pedirle a Dios. Porque muchas veces, hermanos, podemos pedirle un buen trabajo y Dios, que es misericordioso, no lo da. Pero muchas veces suele pasarnos como al pueblo de Israel, que Dios le dice, cuando ya habiten las casas que no edificaron, cultiven los viñedos, los olivares que ustedes no plantaron. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Porque constantemente el hombre se olvida de quien lo bendice por la bendición. Entonces aquí el consejo de Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos, dice, todos contentos. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Yo pienso que la mayoría de los seres humanos, hermanos, ¿quién no quisiera tener una economía estable? ¿Quién no quisiera, hermanos, no tener que preocuparse por rentas, no preocuparse por biles, no preocuparse por qué va a comer mañana? Creo que la mayoría, hermanos. Tristemente que el ser humano, hermanos, no tiene límites. Se planea una casa y después de la casa, hermanos, va buscando los muebles. Después de los muebles va buscando el carro. Ya cuando tiene el carro, pues las comodidades. Ya trabajé mucho, ahora vienen las vacaciones. Ya llegaron las vacaciones, pues ahora un yate. Y así se puede seguir, hermanos. No tiene freno. Pero para los que estamos en el Señor Jesucristo dice que tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias. Codicias quiere decir deseos. Dice, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Codició, hermanos. La codicia, hermanos, puede extraviar de la fe. Más adelante dice, a ver, déjenme ver si lo encuentro, dice que hunde a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, porque en todas las épocas, hermanos, hasta el día de hoy ha pasado, y ahí se ven en líderes espirituales que ha pasado. Por eso dice, el cual codiciando algunos, o sea, deseando tener no solamente miles, sino millones. Y cuando ya tienen millones, quieren billones, ya después trillones. Dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno se aleja de Dios, así esté rodeado de dinero, así esté rodeado de bienes, viene a ser infeliz, como en el caso de Saúl, que solamente cuando David llegaba y tocaba es que podía tener consuelo en su corazón, pero no era siempre. Estuvo rodeado en un palacio, tuvo la dicha de ser rey, pero se alejó de Dios y fue traspasado de muchos dolores. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, por causa de codiciar, se apartó de la fe de Dios. Aquí dice que cuando uno codicia, puede ser dinero, pueden ser cosas materiales,
se puede extraviar de la fe. Así que tenemos que tener cuidado y como dice el versículo 8, dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ya lo que Dios quiera agregar, que sea la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo debemos pedir? No sabemos. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle a Dios. ¿Y cómo vamos a saber cómo pedir? A través de la palabra de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que me hayan entendido y que Dios nos siga ayudando a cada uno de nosotros.